su propio lenguaje. Sin embargo, la filosofía, si bien tiene su propia terminología, por supuesto, pero al final lo que hace es descubrir que, bueno, utiliza el lenguaje corriente, digamos, el lenguaje común con el que nos comunicamos de manera diaria, para, pues, trabajar, digamos, sobre las mismas ideas, ¿no? O sea, utiliza ideas para analizar las mismas ideas. Entonces, un poco lo que hace la filosofía es voltear a verse a sí misma como lenguaje, aplicando pues todas estas nociones del lenguaje. A eso se le llama el giro lingüístico, cuando la filosofía empieza a estudiar el lenguaje como una herramienta misma, eh, su lenguaje propio, digamos, ¿no? Con el cual construye ideas. Entonces, la filosofía analizando ideas desde las ideas, ¿no? Entonces, y eso como tal, pues da un boom, de cierta manera, a muchas preocupaciones al respecto al lenguaje. Vemos cómo ha venido llegando a la arquitectura y cómo en las artes y en la arquitectura y en muchas otras áreas, fue utilizándose la idea del lenguaje, de cómo se comunica, cómo es la estructura del lenguaje y demás. Y bueno, justamente se desarrolló algo que se llama la deconstrucción o la herramienta, les digo, la herramienta lingüística de la deconstrucción. De ahí viene la noción de deconstrucción, que es justamente poder realizar análisis del contenido de los elementos del lenguaje a través de, pues, separar sus lenguajes. Al hacer análisis, lo que hace es separar el lenguaje, ver sus formas, ver su estructura y luego reestructurarla, pero desde un punto de vista diferente. Ver cómo hay no solamente lo que está, sino también lo que no está, los elementos que contiene y su reestructuración. Al final es lo que genera esta noción de construcción. En pocas palabras, y de hecho puesto desde un punto de vista completamente superficial, como siempre, aquí en la clase, pero bueno, a grandes rasgos, eso es la noción que conlleva las ideas de deconstrucción. Bueno, pues estas ideas, como sabemos, pues han inundado las formas de pensamiento. Se habla de deconstrucción desde muchos puntos de vista, se ha hablado de la arquitectura deconstructivista, se habla ahora desde el punto de vista del feminismo y bueno, sí, la teoría feminista, se habla también de deconstrucción, ¿no? De repensar o replantear o reestructurar la forma en la que hablamos, la forma en la que nos expresamos, está siempre relacionada con las nociones del lenguaje, con el análisis del lenguaje, pero recordemos que también se habla desde lo que está y desde lo no existente, desde lo que se oculta, desde lo que no queda ahí, ¿no? Entonces, justamente estas nociones aplicadas a la arquitectura dan por resultado, me parece a mí, algunas ideas muy básicas en el sentido de que me parece a mí que la noción de deconstrucción es mucho más profunda, mucho más interesante, tiene mucho mayor profundidad, ¿no? Que lo que verdaderamente llega a la arquitectura. La arquitectura lo entiende desde un punto de vista formal, hace algunas metáforas formales y al final termina reestructurando, digamos, alguna posición arquitectónica, pues puede entenderse como algo interesante, digamos, interesante a nivel formal, interesante a nivel estructural, replantea algunas cuestiones, me parece muy interesante. Sin embargo, en realidad, pues es una interpretación, al menos desde el punto de las ideas, pues muy, muy básica. Hace solamente metáforas, digamos, de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poco a este libro que se llama Arquitectura deconstructivista de Philip Johnson y Mark Weigley. Otra vez el viejito Philip Johnson, recuerden cómo lo vimos en la presentación anterior, ¿no? Hablando sobre la arquitectura postmoderna. Y ahora, bueno, le decíamos, ¿no? Él fue el responsable de la exposición del estilo internacional en 1923. No, bueno, no recuerdo bien la fecha, perdón. Y en 1950, creo una cosa así, perdón, estoy confundido. Y, y luego en el 88, algunos casi 40 años después, plantea esta exposición en el MoMA también, que se llama Arquitectura deconstructivista, donde
se integran pues varios personajes que después se volverían tremendamente famosos, ¿no? Ya lo eran en su época, pero bueno, a partir de esa exposición se volvieron mucho más famosos. Como es Rem Koolhaas y Fangheri y Zaha Hadid y muchos otros autores que vamos a revisar aquí. Bueno, después de esa exposición se plantea un libro como tal. En este libro plantean estos dos autores esta revisión, de cierta manera, de un cierto grupo de arquitectos que en ese momento fueron caracterizados como deconstructivistas. Si bien cada uno de ellos rechazó completamente el término posteriormente, de manera posterior, solo Peter Eisenman me parece que al final terminó aceptando, ¿no? Que él era deconstructivista. Todos los demás en algún momento dijeron, no, no, yo no soy de eso, yo más bien me dedico a otras cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, en su momento, pues todos pertenecieron a esta exposición. Bueno, y como siempre, vamos a dar una revisión muy superficial de las ideas contenidas en el libro. Dice Philip Johnson, la arquitectura deconstructivista no representa un movimiento, no es un credo, no tiene 3 reglas de obligado cumplimiento, es la confluencia, desde 1980, en la obra de unos cuantos arquitectos importantes, de enfoques similares que dan como resultado formas similares. Está hablando de la forma, no tal cual. Es como, bueno, pues han coincidido de cierta manera en ciertas formas y por eso los agrupamos como arquitectos deconstructivistas, dicen ellos. Es una concatenación de tendencias afines en varios lugares del mundo. Como las formas no salen de la nada, sino que están visiblemente relacionadas con formas preexistentes, no es extraño que las formas de la arquitectura deconstructivista puedan venir del constructivismo ruso de la segunda y tercera década de este siglo. Bueno, según ellos, que yo no estaría muy de acuerdo, pero bueno, dicen ellos, que el deconstructivismo en realidad viene de este movimiento de vanguardia pictórico, escultórico, incluso arquitectónico, porque hubo también propuestas arquitectónicas en la década de los 20, del constructivismo ruso, que es, decíamos, pues es un movimiento de vanguardia. Quiere decir que son de principios del siglo XX, de eh, esta propuesta, digamos, que tenía mucho que ver con la Revolución Rusa, con este cambio de pensamiento, ¿no? Desde la burguesía, ya saben, la monarquía rusa, a pues un cambio completamente de pensamiento, pues socialista, comunista y demás, como sabrán ustedes. Pues había una expresión artística pues muy importante en ese sentido. Entonces, Philip Johnson y Weigley relacionan la noción del deconstructivismo con esta vanguardia pictórica del constructivismo ruso de principios del siglo XX. Bueno, y aquí hay algunas ideas al respecto. Me parece que es Lissitzky, es uno de estos autores importantes de este movimiento ruso. Por acá me parece que este es Chernikov. Como les decía, bueno, sí hay parte del movimiento artístico del constructivismo. Hay incluso, pues, algunas propuestas arquitectónicas. Estos mismos autores constructivistas de repente pues plantean esculturas, pinturas, arquitectura, incluso proyectos arquitectónicos, etcétera, que bueno, algunos, uno o dos por ahí llegaron a ver la luz, la mayoría son más bien, pues como bocetos, ideas, intenciones, ¿no? Maquetas por ahí hay también, sobre esto. Bueno, y entonces ellos intentan hacer un paralelismo, dicen, entre estos dos. A mí no me parece tan adecuado, pero bueno, ellos dicen que así es. Luego, seguimos, dice, tomemos por ejemplo el más obvio de los temas formales que repiten cada uno de ellos, la superimposición en diagonal de formas rectangulares o trapezoidales. Este tema aparece también claramente en la obra de toda la vanguardia rusa, desde Malevich hasta Lissitzky. La similitud, por ejemplo, entre los planos alabeados de Tatlin y los de Hadid es evidente. El linismo de Rodchenko, el linismo es justamente esta
cuestión que vimos anterior, ¿no? Que es generar con líneas simplemente una expresión, ¿no? A esto le llamaban linismo, pues de nuevo, es solamente una simplificación del estilo, claramente es mucho más profundo que eso. El linismo, dice de Rodchenko, aparece en la obra de Kopp-Himmelblom y en la de Gehry, y así sucesivamente. Los cambios que más chocan a un viejo moderno como yo son los fuertes contrastes entre las imágenes retorcidas de la arquitectura deconstructivista y las imágenes puras del antiguo estilo internacional. Me vienen a la mente dos de mis iconos favoritos, un rodamiento de bolas de 1934 y una fotografía reciente de un cobertizo que protege un manantial. Bueno, ahorita mostramos algunas de estas ideas. Bueno, aquí hay un cuadro, me parece que esto es de Malevich, creo. Casimir Malevich, quien es, pues, de nuevo, uno de los principales artistas, pintores y escultores y hasta medio arquitecto de repente, que planteaban, ¿no? Vean este tipo de formas que es muy característica del constructivismo, pues diagonales que rompen, que perforan, ¿no? Siempre pensando en la revolución. Recuerden que al final está muy relacionado con cuestiones políticas, pues con un cambio de ruptura, ¿no? De ciertas formas de vida, anterior a inicios del siglo XX y después y posterior, ¿no? A pues la llegada de la revolución, un cambio radical de formas de pensamiento, de cambios sociales, económicos, políticos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, expresaban pues a grandes gritos la idea de revolución, de cambio, de transformación, ¿no? Entonces lo que vemos en pantalla, pues, de cierta manera es todas estas fuerza revolucionaria expresada artísticamente, ¿no? En un cuadro, en este caso, de Malevich. Bueno, y a esto se refería, no son exactamente las fotografías que él pone, pero bueno, son justamente ideas similares, ¿no? Dice, bueno, esto, dice él, representa la modernidad, ¿no? Es este eh, rodamientos, estos elementos que, bueno, representan no solamente la cuestión de la máquina, ¿no? Sino pues la perfección industrializada, lo limpio, la armonía de elementos que encajan unos en otros, ¿no? Etcétera. Toda esta estética de la máquina que plantea claramente Le Corbusier y muchos otros arquitectos modernos. El mismo Philip Johnson dice, bueno, yo soy un viejo moderno, entonces para mí, bueno, recuerden que él generó la Casa de Cristal y muchos otros, él acompañó gran parte del movimiento moderno, hizo esta exposición del estilo internacional, etcétera. Realmente era un expositor importante de la arquitectura moderna cuando correspondió pues el cambio al postmodernismo, como lo veíamos con el edificio de AT&T, pues lo vimos, ¿no? Y estaba con su edificio Posmo. Después pues llegó el deconstructivismo y bueno, le entró también, y ya, hasta ahí porque ya no le alcanzó la vida. Pero bueno, entonces él plantea pues cómo estas máquinas, estas cuestiones industrializadas, estas imágenes, pues posiblemente serían muy, muy cercanas a la idea del modernismo. Sin embargo, lo retorcido, lo roto, la destrucción, lo complejo, etcétera, dice que a él le parece que representan de cierta manera gran parte de estas tendencias arquitectónicas contemporáneas de su época. Estamos hablando de 1988, ¿no? Contemporáneas de la deconstrucción, en la que, bueno, estas imágenes de cosas retorcidas, rotas, fragmentadas, agujeradas, etcétera, pues él dice pues, posiblemente sean más cercanas a estas nociones de la deconstrucción. Dice, y estamos hablando ahora sí de estas dos imágenes, dice, los dos iconos fueron diseñados, entre comillas, por personas anónimas con fines no estéticos. Ambos parecen tener una especial belleza dentro de sus respectivas épocas. La primera imagen se correspondía con nuestros ideales de belleza maquinista de los años 30, con sus formas no adulteradas por diseñadores artísticos, entre comillas, ¿no? La foto del cobertizo toca hoy, o sea, esta foto de las cosas rotas, toca hoy, dice, la misma fibra en nuestro cerebro que el rodamiento había tocado 2 generaciones atrás. Es mi ojo receptor lo que ha cambiado. Pensemos en los contrastes. La forma del rodamiento representa la claridad, la perfección. Es única, clara, platónica, severa. El cobertizo es inquietante, dislocado, misterioso.
La esfera es pura. Las planchas retorcidas conforman un espacio deforme. El contraste se produce entre la perfección y la perfección violada, dice Philip Johnson. En el arte como en la arquitectura, sin embargo, hay muchas y contradictorias tendencias pertenecientes a nuestra generación de rápidos cambios. Dentro de la arquitectura son igualmente válidos el clasicismo estricto, el modernismo estricto y toda clase de tonalidades intermedias. Está hablando del posmodernismo, claro. No ha aparecido ningún ismo de persuasión generalizada. Es posible que ninguno aparezca a no ser que nazca una nueva religión o conjunto de creencias a nivel mundial, a partir del cual pueda formarse una nueva estética. Mientras tanto, reina el pluralismo, terreno en que se pueden desarrollar artistas poéticos y originales. Bueno, luego un texto del otro autor, de Mark Wiley, sobre la arquitectura deconstructivista. Dice, la arquitectura siempre ha sido una institución cultural central a la que se ha valorado sobre todo por proveer orden y estabilidad. Estas cualidades se entienden como producto de la pureza geométrica de su composición formal. El arquitecto ha soñado siempre con la forma pura, con producir objetos en los que toda inestabilidad o desorden hayan sido excluidos. Cualquier desviación del orden estructural, cualquier impureza, se entiende como amenaza frente a los valores formales representados por la armonía, la unidad y la estabilidad, y por tanto se aísla de ella, tratándolo como puro ornamento. Los proyectos de esta exposición representan una sensibilidad diferente, en la que el sueño de la forma pura ha sido alterado. El sueño se ha convertido en una especie de pesadilla. La deconstrucción no es demolición o disimulación. Si bien hace evidentes ciertos fallos estructurales dentro de estructuras aparentemente estables, estos fallos no llevan al colapso de la estructura. Por el contrario, la deconstrucción obtiene toda su fuerza de su desafío a los valores mismos de la armonía, la unidad y la estabilidad. Un arquitecto deconstructivo no es por tanto aquel que desmonta edificios, sino el que localiza los dilemas inherentes dentro de ellos. El arquitecto deconstructivo identifica los síntomas de una impureza reprimida. La forma es sometida a interrogatorio. El constructivismo ruso constituyó un hito clave en el que la tradición arquitectónica fue tan radicalmente torcida que se abrió en ella una fisura a través de la cual ciertas posibilidades arquitectónicas inquietantes fueron visibles por primera vez. En los años que siguieron a la Revolución, entendieron la arquitectura como un arte, pero con suficiente base en la función como para poder ser utilizada en el avance hacia las metas revolucionarias, ya que la arquitectura está tan imbricada con la sociedad. La revolución social requería una revolución arquitectónica. Pero todas estas estructuras radicales nunca se construyeron. Se produjo un importante cambio ideológico. La vanguardia rusa se vio corrompida por la pureza del movimiento moderno. El movimiento moderno intentó una purificación de la arquitectura al desnudar de todo ornamento la tradición clásica, revelando la pureza sin más de la estructura funcional subyacente. La pureza formal se asociaba con la eficiencia funcional. Pero el movimiento moderno estaba obsesionado por la funcionalidad estética elegante y no por la compleja dinámica de la función misma. La geometría irregular nuevamente se entiende como una condición estructurada más que como una estética formal dinámica. Bueno, y aquí los dos modelos justamente, ¿no? que podemos ver. Uno es este modelo del pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, ¿no? Que es con las líneas puras, ordenado, estructurado, ¿no? Limpio, ya saben, toda esta cuestión estética de la que viene la arquitectura moderna, contra los planteamientos pues, más contemporáneos, posiblemente más contemporáneos, bueno, ¿no? Estamos hablando de ni siquiera de los 90s, posiblemente. De Zaha Hadid, ¿no? Este es uno de sus primeras representaciones. Recuerden, bueno, no sé si lo sepan, Zaha Hadid pasó algo así como 30 años generando, realizando concursos, ganando muchos concursos, haciendo un montón de representaciones de ese tipo. Era una arquitecta ya muy famosa, muy reconocida, sin embargo no había construido absolutamente nada. Algo así como durante 30 años, ¿no? Se la pasó generando
pues ganando concursos y cosas y proponiendo puros proyectos muy conceptuales y todo. Entonces, bueno, incluso se le acusaba de ser una arquitecta como de papel, decían, ¿no? Hasta que de repente, pues algo cambió, ¿no? Y comenzó a generarse, pues, pues un despacho que empezó a generar gran cantidad de arquitectura como tal, ¿no? Y a formarse uno de los despachos más importantes. Bueno, continuamos con el texto. Dice, el alterar la forma desde el exterior con esos medios no es amenazar la forma, solo dañarla. El daño produce un efecto decorativo, una estética del peligro. A medida que observamos más cuidadosamente, se hace menos claro el punto en que acaba la forma perfecta y empieza su imperfección. Parecen estar inseparablemente enmarañadas. Es como si la perfección siempre hubiese contenido la imperfección. La perfección es en secreto monstruosa. Ya que la arquitectura deconstructivista busca lo extraño dentro de lo familiar, desplaza al contexto más que doblegarse frente a él. Cada uno de ellos hace en él intervenciones muy específicas. Con su intervención los elementos del contexto se hacen extraños. En uno de los proyectos las torres son abatidas sobre sus costados, mientras que en otros los puentes se levantan para convertirse en torres. Los elementos subterráneos hacen erupción desde la tierra y flotan sobre la superficie, o los materiales más comunes súbitamente se hacen exóticos. Cada proyecto activa una parte del contexto de manera de alterar el resto de él, extrayéndole propiedades rupturistas, hasta entonces ocultas, que se convierten en protagonistas. La forma ya no divide simplemente un interior de un exterior. La sensación de estar delimitado, ya sea por un edificio o por una habitación, se ve alterada. Las paredes se abren, pero de forma ambigua. No hay simples ventanas, aberturas regulares que perforan una pared sólida. Más bien, la pared es torturada, partida y doblada. Toda la condición envolvente se hace añicos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, uno de los proyectos teóricos de Eric Owen Moss y su obsesión un poco, digamos, con estos elementos como destruidos. Él incluso hace un viaje a una de las guerras contemporáneas más crueles, posiblemente más de mayor devastación, que fue la guerra de Sarajevo, en el que, bueno, él incluso va así en plan de arquitecto a ver la destrucción, a ver cómo la ciudad se había caído, la habían dinamitado, y entonces con eso construye pues estas imágenes, ¿no? Que son fruto de la guerra, de la destrucción contemporánea, de la capacidad humana por destruir cosas. Y entonces con eso, con esa estética, construye él pues sus propuestas contemporáneas. Bueno, pues ya hemos revisado algunos por aquí, ¿no? Zaha Hadid, Eric Owen Moss. Toca el turno de OMA, la Office for Metropolitan Architecture, quien pues la cara más visible siempre ha sido Rem Koolhaas. No es la única figura, son 4 socios, sin embargo, pues él es siempre el más reconocible, porque bueno, se la vive escribiendo y sacando libros y etcétera, y por eso es que es la cara, digamos, más visible. Sin embargo, no es el único. Aquí uno de los 4 es una imagen de Madeline Brissendorf, eh, en la que propone la imagen ¿cómo se llama? La imagen del globo cautivo, en el que ella propone con esta imagen pues muy conceptual la retícula de Manhattan, en la cual podemos ver una serie de propuestas universales, ¿no? Digamos que se han propuesto a lo largo de la historia, no sé, por acá vemos aquí a la derecha, no sé, algo de John Hayduk, por ejemplo, por acá las torres estas de Le Corbusier, y así, ¿no? Una cantidad de elementos, no sé, algo de Aldo Rossi, y así, distintas tipos de arquitectura. Dice el Manhattan en ese sentido sería como una representación de toda la arquitectura global, por eso está el mundo ahí en medio de la retícula. Y esta retícula de Manhattan, que es, ya saben, una retícula perfecta en la que se trazó la ciudad. Cada bloque es una muestra de arquitectura global, de arquitectura de todo el mundo como tal, ¿no? Porque Atadaban y demás. Bueno,
Bueno, y aquí un poco sobre la ciudad, el proyecto de la ciudad del globo cautivo. Dice, al honrar la cultura de congestión de Manhattan, Rem Koolhaas, en el libro de Rem Koolhaas de 1978, Nueva York delirante, o Nueva York en delirio, encontró la inspiración donde Le Corbusier veía caos. Varios proyectos desarrollados por Koolhaas y sus colegas de la Oficina para la Arquitectura Metropolitana, OMA, aparecieron en el libro. Presentados aquí, pues, estaban incluso la exhibición, la Metrópolis eh, brillante, que realizaron en 1978 en el Museo Guggenheim de Nueva York. El proyecto de la ciudad del globo cautivo, con el cual Koolhaas produjo con Zoe Sengelis, se enfoca en el tejido urbano de Nueva York. Esta retícula uniforme imparable, que paradójicamente soporta una multiplicidad de funciones y de deseos. Este dibujo de cada manzana como una fantástica ciudad dentro de una ciudad crea un catálogo virtual de las influencias autoproclamadas de OMA, desde la, eh, la reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet de Salvador Dalí, las torres de Plan Voisin de Le Corbusier, y y también el stand para Lenin de Lissitzky, todos enmarcados en este globo capturado, una metáfora del estatus de Manhattan como un incubador enorme del mundo. Este es un texto de Terence Riley que presenta, bueno, que habla sobre esta imagen. Bien, seguimos leyendo. Dice, si bien la arquitectura deconstructivista amenaza así esa fundamental propiedad de los objetos arquitectónicos, estaba hablando del orden y demás, no es una retórica de lo nuevo, más bien expone lo extraño que se esconde en lo tradicional. Esta alteración del sentido tradicional de la estructura también altera el sentido tradicional de la función. Las formas son alteradas primero y solo entonces dotadas de un programa funcional. La forma no sigue a la función, sino que la función sigue a la deformación. Bueno, y después el libro, después de esta introducción, empieza a presentar una serie de proyectos de los distintos autores. Se comienza con Frank Gehry, como saben, pues es un arquitecto canadiense, nació en el 29, imagínense ya, pues la edad que tiene. Y presenta aquí la Casa Gehry de Santa Mónica, California, de 1978, desde el 78 hasta el 88. Lleva, Llevo 10 años, las distintas etapas del proyecto. Vamos a ver cómo, bueno, dice aquí, ¿no? Son 3 etapas. Antes de entrar en esto, bueno, Gehry es un personaje muy interesante porque él era ya un arquitecto, pues, que llevaba algo así como 30 años, no sé cuánto, diseñando y produciendo museos, centros comerciales, hoteles, etcétera. Era un arquitecto ya bastante reconocido, pero pues, reconocido, digamos, a cierto nivel, un arquitecto muy convencional. Si uno revisa sus obras anteriores a la Casa Gehry, pues van a ver que tiene 30 años de trayectoria de arquitectura muy convencional, muy, muy convencional. Es muy, pues, no sé si moderno, pues, pero digamos entre un moderno, un tardomoderno, incluso un postmoderno de repente por ahí, hasta que construye la Casa Gehry. La Casa Gehry es cuando Gehry comienza a experimentar, yo un poco cansado seguramente de esta visión pues tan convencional de la arquitectura que llevaba ya 30 años realizando, y de repente compra su casa, una casa que vamos a ver ya, una casa muy convencional, muy tradicional, incluso de una cierta arquitectura vernácula, sí, con cierta influencia vernácula americana, y pues hace un, hace un experimento con ella durante 10 años. Y entonces, bueno, va generando de cierta manera, por etapas sucesivas, va deconstruyéndola literalmente, ¿no?
quita algunas partes, esas partes pues las reutiliza, pero las reutiliza de una manera diferente, con la misma madera que quita de ciertos muros, construye un volumen que sale, etcétera, etcétera, literalmente de construcción. Y entonces, bueno, justamente a partir de ese proyecto que se vuelve tremendamente icónico, pues explota el Gehry que conocemos ahora, ¿no? Que un Gehry que hace, pues esencialmente grandes esculturas habitables, ¿no? Eh, que, bueno, pues, está súper clavado con la tecnología y demás para poder realizar estos, pero que incluso que desarrolla, ustedes lo saben, pues, ciertos softwares especializados, ¿no? Que él desarrolla para poder, con un equipo de trabajo, por supuesto, para poder desarrollar las formas que necesita construir, porque no existía la tecnología todavía cuando comienza con esto, hasta llegar, pues, al Gehry que conocemos el día de hoy, que es el reconocible, pero los demás proyectos previos, pues por ahí están, revísenlo y van a ver cómo es un arquitecto súper, súper convencional previo a esta casa. Bueno, dice el texto, la casa Gehry es una remodelación en 3 fases de un edificio suburbano existente. La casa original está ahora entrelazada, con varios añadidos entrecruzados de estructuras conflictivas. Se ha visto severamente alterada por esos añadidos, pero la fuerza de la casa le viene dada por la sensación de que los añadidos no fueron importados al lugar, sino que surgieron del interior de la casa. Es como si la casa siempre hubiese contenido dentro de ella esas formas retorcidas. Bueno, esta es una maqueta claramente, pero es una maqueta un poco donde podemos ver como el estado original de la casa, ¿no? Así está, pero una casa súper convencional, les digo, muy cercana más bien a una cierta arquitectura vernácula americana, ¿no? Una casita pues muy convencional que Gehry compra y que empieza a intervenir desde 1978. Dice, en la primera fase las formas buscan la salida desde el interior, retorciéndose hacia el exterior. Un cubo inclinado, por ejemplo, construido con la madera de la casa original, atraviesa la estructura, perforando las distintas capas de la casa. A medida que estas formas buscan el camino de salida, levantan la piel del edificio, dejando la estructura expuesta. Consecuentemente, la primera fase opera en el espacio existente entre la pared original y su piel desplazada. Este espacio es una zona conflictiva en la que las distinciones estables entre el interior y el exterior, entre el original y el añadido, entre la estructura y la fachada, son cuestionadas. Bueno, vemos aquí justamente una esta parte de la primera etapa de la casa, ¿no? De repente un cubo fuera de eje, ¿no? Completamente descentrado, digamos. Rompe la casa, ¿no? Rompe la pared de la casa y sale de ahí, generando pues un elemento extraño dentro de la vivienda, ¿no? Es como, digamos, parte de la primera etapa que plantea Gehry. Luego dice, en la segunda fase, la estructura de la pared trasera que no está protegida por la piel revienta y las planchas se caen del interior. La estructura se rompe casi literalmente. En la tercera fase, el jardín trasero se llena de formas que parecen haberse escapado de la casa a través de una grieta en la pared trasera, que se cierra tras ellas. La casa Gehry se constituye en un extenso ensayo sobre la convulsa relación entre el conflicto interior de las formas y el conflicto entre ellas. Bueno, y pues de nuevo la maqueta, porque es mucho más fácil de ver, ¿no? En una maqueta, cómo comienzan pues, a agregarse elementos a la casa convencional, empiezan a salir elementos por todos lados, empieza a transformar la casa como tal, claramente sin ser demasiado respetuosos, digamos, con la vivienda original, ¿no? Vean cómo pues empiezan a aparecer de repente elementos desordenados, desestructurados por todos lados. Esto es lo que nos decía, ¿no? Respecto a estos elementos que salen por ahí. Y una cosa verdaderamente muy interesante de Gehry, además, es que por primera vez, y esta es una cosa muy interesante, que empieza a utilizar materiales no convencionales para la arquitectura, como las láminas de acero que se usaban, pues, a lo mejor para fábricas o de manera como más industrial o para cosas más de servicio. De repente él las empieza a retomar para la arquitectura de vivienda, ¿no? Estas láminas acanaladas y todo normalmente no se usaban
para la vivienda. Otros empieza a usar cartón, empieza a usar mallas, empieza a usar otro tipo de materiales que no eran convencionales, digamos, para la arquitectura de la época. Y entonces, pues empieza a introducir no solamente formas, sino materiales que no se usaban por lo general, ¿no? Y empieza, pues, a darse, pues, esta deformación y reestructuración de la vivienda original, que se vuelve, pues, tremendamente famosa. Ustedes ya lo saben, ¿no? Aparece hasta en Los Simpson. Ahorita vamos a ver la clásica imagen, ¿no? Bueno, pues, de cómo eh, dice Guéry, lo interesante es cómo del interior de la vivienda pues explotan, empiezan a salir hacia el exterior, ¿no? Este supuesto orden tan convencional que tiene la casa, ¿no? Pues es roto desde el interior, aparecen nuevos elementos, nuevos materiales, nuevas formas que rompen la estructura del interior, ¿no? Entonces ahí hay pues ciertas intenciones claramente de la casa Gehry. Bueno, aquí la clásica imagen de los Simpson que ya todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, el segundo de estos actores, justamente, ¿no? Aquí vemos a Koolhaas de Oma con el mismísimo Philip Johnson. De hecho, este es un fotograma de un video de una visita que hace Koolhaas a la casa de cristal, a la casa personal de Philip Johnson. Y bueno, eh, el proyecto que se plantea aquí son los prisioneros voluntarios de la arquitectura de OMA. Eh, Me parece que incluso creo que es realmente la tesis se me hace de arquitectura de doctorado en arquitectura de Rem Koolhaas, en el que, bueno, él plantea que esta imagen, pues muy cercana, como lo hemos platicado ya, eh, de superestudio y estos proyectos utópicos de radicales de los 60, planteados aquí en, en Manhattan, ¿no? Eh, lo que él plantea es que el entretenimiento, bueno, en Delirious New York, por ejemplo, él plantea cómo el entretenimiento, todo Manhattan fue generado esencialmente en base al entretenimiento. Él plantea así, todo el libro de Delirious New York plantea cómo pues toda la historia de Manhattan en realidad fue impulsada, fue desarrollada por el entretenimiento. Él dice, la base de la ciudad es el entretenimiento, y plantea cómo pues inventos como la escalera mecánica, los elevadores, grandes adelantos tecnológicos en realidad fueron dados bueno, aplicados a la arquitectura, el aire acondicionado y demás fueron incluso experimentados en Manhattan porque la intención era desarrollar este entretenimiento. Y por tanto, pues él plantea este proyecto utópico en el cual él dice, bueno, al final lo que se desarrolla aquí es la idea de esta cuestión un poco distópica en realidad, en la que recuerden, bueno, este está un poco relacionado con la noción de la caída del muro de Berlín, recordarán ustedes cómo después de la Segunda Guerra Mundial, digamos como castigo a Alemania, la ONU plantea separar Alemania en dos, ¿no? Una es la Berlín occidental y otra la oriental. Una es socialista porque está más cercana a Rusia, y la otra más cercana a Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, una cosa de ciertas eh, cosas y la otra no. Y el muro de Berlín, pues de cierta manera representa pues gran división, ¿no? De una ciudad en dos partes, ¿no? De manera completamente artificial. Y estas ideas, pues, inundaron de cierta manera la arquitectura, tanto a John Hayduk y algunos otros arquitectos, aquí planteado por Rem Koolhaas como a través de este gran, pues, muro muy grueso, digamos, ¿no? Muy grueso, tan grueso que son varias cuadras, pero es lo que plantea y relacionado con los temas de los campos de concentración, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Lo que plantea es esta especie de campos de concentración dedicada exclusivamente al entretenimiento.
Entonces, él plantea cómo en un futuro distópico habría algunos personajes, algunas personas, esencialmente nosotros, todos nosotros, quienes intencionalmente abandonaríamos un poco la ciudad convencional para meternos a un lugar que tuviera puro entretenimiento y que nos pudiéramos vivir en un lugar con puro entretenimiento, ¿no? Esencialmente, pues nuestra realidad de redes sociales y de Netflix y demás contemporáneas, en el que, bueno, voluntariamente uno dejaría, digamos, su libertad para introducirse en este campus, en el cual, pues, todo está dado en base al entretenimiento. O sea, ese es el proyecto que él llama los exiliados voluntarios de la arquitectura. Bueno, y aquí justamente la entrada a este campo de concentración de entretenimiento, en el que, bueno, pues todo el mundo entra de manera voluntaria, a diferencia de los campos de concentración nazis, bueno, y que es la entrada a este enorme campus, como veíamos allá, pues. El tercero de los autores planteados aquí es Kop Himmelblau. Ya lo hemos revisado previamente, ya lo conocemos, los vimos a ellos de la arquitectura radical. Aquí lo que vemos es este proyecto que es interesantísimo, ¿no? De este conjunto de oficinas en Viena, con esta expresión arquitectónica tan convencional, tan fuera de lo convencional. Lo interesantísimo a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, este contraste tan brutal, ¿no? Entre una arquitectura completamente clásica, neoclásica más bien, ya ven, ¿no? Con sus decoraciones y sus elementos clásicos pues tan convencionales, con una arquitectura radical tremenda, ¿no? Recuerden sus proyectos de Cloud y de la arquitectura de Verder, etcétera, ¿no? Todos estos proyectos que se planteaban en la arquitectura radical, bueno, ellos continúan trabajando, lo dijimos desde los 60s hasta el día de hoy, generando distintos proyectos, ¿no? Y ellos, bueno, también, por supuesto, entraron perfectamente bien a la arquitectura deconstructivista. Entonces, son otros de estos autores planteados. El otro autor más es Daniel Lipskin, quien, bueno, antes del Museo Judío y demás, bueno, él ya era muy famoso por ser el autor que planteaba algunos proyectos teóricos súper interesantes a un nivel muy experimental también, ¿no? Entonces vemos aquí los micromegas, son algunos proyectos muy, muy conceptuales. Algunos de ellos estaban completamente relacionados también con la noción del muro de Berlín, con esta división arquitectónica tan, bueno, a la arquitectura pues usada desde el poder político, para los campos de concentración, etcétera, ¿no? Una crítica desde el punto de vista de constructivo, ¿no? Del lenguaje, de cómo hay una relaciones de poder, en el lenguaje y relaciones de poder con la arquitectura, desde la arquitectura, planteada gracias a la arquitectura, justamente la injusticia y la división entre ricos y pobres, entre capitalistas y socialistas y demás. Y entonces él plantea, pues, de cierta manera, estos proyectos muy utópicos. Por ejemplo, aquí este proyecto, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es justamente un muro que atraviesa, que cruza sobre el muro de Berlín, ¿no? Uniendo las dos partes de Berlín, a través, pues, de esta arquitectura tan compleja, pues, tan expresiva, pues, pero tan cercana a esta estética de constructivista que claramente plantean ellos, ¿no? Bueno, perdón por las imágenes tan malas. Bueno, este es claramente, pues, el tipo de arquitectura generada por Lipskin. Bueno, se me hace que no, bueno, me falta Hadid todavía, pero bueno, Lewis Woods, otro de estos arquitectos importantísimos, eh, eh, de los que hemos planteado, ¿no?
Vemos pues aquí el tipo de expresión, que es una expresión así tremendamente expresiva, ¿no? Vean el tipo de gráficas, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Nuevas formas de nuevas formas, nuevas formas de pensar requieren nuevas formas de representación, ¿no? Vean, este es un edificio en Japón, me parece que es un edificio de oficinas. Toda la expresión tecnológica, de formas, pues, retorcidas, complejas, con elementos estructurales, pues, completamente cuestionados, etcétera, ¿no? Que plantean en distintas aproximaciones, pues, teóricas y demás, ¿no? Vean, pues, la capacidad expresiva increíble, ¿no? Que tiene y sus posibilidades de representación y de ideación, ¿no? De espacios. Bueno, por último, creo que es la última, es Zaha Hadid. Vean cómo esto, en algún momento Zaha Hadid fue parte de OMA. De hecho, su maestro fue Rem Koolhaas. Me parece que en la Architectural Association, en algún momento, después ella se separa, muy pronto, de hecho, creo que en primer o segundo año de OMA se separa, para iniciar su práctica propia. Y vean cómo ahí sí, ella me parece que es la única, ella y Koolhaas son los únicos que empiezan a plantear algunos proyectos que sí efectivamente parecieran cercanos a estas nociones constructivistas, ¿no? Vean este tipo de expresiones, este es muy, muy antiguo, seguramente es de principios de los 80s, en el que, bueno, vemos estas representaciones gráficas tan bonitas, tan expresivas, ¿no? De Hadid, en el que, bueno, se plantean, pues, estas posibilidades de proyectos completamente conceptuales, muy esquemáticos. Les digo como que ella inicia, pues, durante mucho tiempo planteando este tipo de expresiones, de representaciones gráficas, y pues por un buen rato no construye absolutamente nada, a pesar de que gana concursos internacionales como este de PIC. Este es un centro deportivo de PIC, es la punta de uno de los pues cerros, yo creo que rodean a Hong Kong, y da directamente a la bahía. Este, Desafortunadamente, pues no se construye. Al final es un proyecto, bueno, que ella gana. Y vean la representación topográfica, que es increíble. Y vean cómo funde lo arquitectónico, ¿no? Con la, con la expresión de la topografía. Lo más interesante es estas explosiones, estas perspectivas explotadas que ella llama, ¿no? En el que forza la perspectiva, y vean cómo vemos, pues, las distintas capas, digamos, del edificio, ¿no? En las que, pues, como que flotan, digamos, en el espacio, ¿no? Son formas de representación muy, muy, muy específicas de los 90s, muy de esa etapa, muy de constructivista, digamos. Vean, pues, la calidad, ¿no? De representación, que es increíble. Todos estos son como cuadros, que ella plantea, en la que, bueno, se ven por ahí, ¿no? Las representaciones arquitectónicas, algunas formas, algunas plantas. A veces vemos plantas, secciones, alzados, representaciones, tridimensionales, todos en la misma imagen, en las mismas figuras, ¿no? Una serie, pues, de imágenes, pues, muy, eh, pues, que despiertan mucho la imaginación, ¿no? Pero que también están por ahí expresadas, aunque sea de manera muy esquemática, los distintos elementos, ¿no? De sus representaciones. Bueno, bueno, todavía nos faltaba Bernard Tschumi. Bernard Tschumi es un arquitecto francés, quien trabaja muy de la mano, con algunos filósofos, incluso, igual que Peter Eisenman. El proyecto que sale expuesto en este libro de arquitectura deconstructivista es el, el Parc de la Ville. Es un concurso recién ganado, de hecho, en esos tiempos, todavía no estaba construido, creo, en el que es un concurso, lanza un concurso internacional para hacer un, una propuesta de remodelación, creo, de un parque muy grande en París.
Y bueno, justamente el planteamiento de Chumi es en el cual él plantea estas cosas que les llaman las folies, son estos cubitos, comienzan todos como unos cubos rojos que se pasan a través de algunos elementos de deformación, a través de lo que eh, él desarrolla, de hecho, en varios libros, la deformación de estas folies y que son, vean cómo están completamente dentro de una retícula ortogonal. Esta planta está dada por pues, los trazos, digamos, reguladores de todo el conjunto, de las tensiones que se ven pues, en los trazos de las calles, de lo que está sucediendo alrededor, ¿no? De las distintas perspectivas que se dan en los exteriores. Vean, hay siempre elementos relacionados con el contexto, con el exterior. Y bueno, estos cubos perfectos entran a distintas etapas de formación hasta que se generan estos folies famosos, ¿no? Cada uno, les digo, pues comienza siendo un cubo, pero se va deformando para ir construyendo finalmente estos elementos, que como ven, incluso pues de repente llegan a zonas construidas y se deforman a través de una serie de estrategias que él plantea. En algún momento en el curso incluso alcanzábamos a ver a- a- a Bernard Tschumi, algunos de sus ideas, pero bueno, ya ahora pues más bien se lo dedicamos a otros elementos, pero bueno, es muy interesante pues también estudiar a Bernard Tschumi. Bueno, aquí las distintas capas eh, que se pueden apreciar eh, respecto al proyecto del parque, ¿no? Está hecho pues en base de muchas capas diferentes. Vean aquí se ven perfectamente la retícula de las folies, ¿no? Sobre un elemento base y luego otros elementos que terminan ayudando a construir de cierta manera sus planteamientos, ¿no? Que de nuevo están relacionados constantemente con el contexto y demás, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a dejar esta presentación aquí y me interesa más bien desarrollar la otra. Ah, caramba, ¿dónde está? Aquí. Bueno, vamos a ver. Déjenme ver si lo están viendo, ¿verdad? La presentación. Sí se ve, ¿verdad? La presentación. Sí, Sí, arquitecto. Bueno, a mí me interesa mucho. Ya vimos, pues, esta aproximación desde la arquitectura, cómo la arquitectura específicamente teorizó el pensamiento deconstructivista. A mí la verdad es que yo lo he dicho mucho y lo repito ahora, siento que la arquitectura hizo pues una muy mala interpretación del deconstructivismo y de la herramienta de la deconstrucción que me parece mucho más potente de lo que la arquitectura deconstructivista hizo. Como siempre les digo, pues lo que hicieron fue una metáfora ahí bastante mala, creo yo. No es que la arquitectura fuera mala, es que la interpretación de la deconstrucción fue mala. Me parece a mí que la deconstrucción tiene mucho más potencia de lo que podemos ver en los ejemplos arquitectónicos. Por lo tanto, me interesa más bien desarrollar esta noción de la deconstrucción para que ustedes la puedan usar también en el lenguaje, haciendo análisis del lenguaje arquitectónico y urbano. Vean cómo, justamente me parece a mí que esta imagen es súper representativa de esta noción de deconstrucción. Aquí vemos, pues, del lado izquierdo una imagen de un arreglo floral, un buque, y del lado derecho una desestructuración de los elementos del lenguaje que conforman el buque a una reestructuración. Hay un orden, hay una nueva estructura, no podemos decir que no había una estructura previa, ¿no? Del lado del buque hay una estructura, claramente encontramos belleza en esa estructura que es muy caótica, muy desordenada, posiblemente, ¿no? Es una estructura muy compleja. Sin embargo, ahí hay belleza, hay una estética importante, ¿no? Nosotros reconocemos
en los valores de las tonalidades, de las formas, etcétera. Y hay un contenido incluso político, económico, ¿no? Uno le regala flores a ciertas personas, ¿no? Con ciertas intenciones. No es lo mismo regalar, ustedes lo saben, pues ir a un velorio y regalar ciertas flores de ciertos colores, ¿no? Normalmente blancas y demás, y ciertos arreglos con un cierto gusto, una cierta estética, que ir con la novia o el novio y regalarle flores, o a la suegra, o a distintas personas, ¿no? Entonces, digamos, tendría pues distintos valores, distintos contenidos, esto, y por lo tanto, como contenido, se puede entender como lenguaje. Aquí hay una estructura, un orden, hay un contenido político, hay un contenido económico. No es lo mismo regalar una flor de 5 pesos a regalar, yo qué sé, un arreglo de miles de pesos posiblemente, ¿no? Entonces, hay un contenido económico, hay un contenido social, hay un contenido de lenguaje, hay un contenido estético, hay un contenido político, económico, social, cultural, como lo quieran entender, ¿sale? Ahí hay un contenido. El hecho de desestructurarlo y volverlo a estructurar con un orden diferente genera un análisis crítico de justamente de esto, ¿no? Porque nos hacemos cuestionarnos por qué es que entendemos que el buqué qué representa, qué contenidos tiene a la hora de desestructurarlo. Cuando vemos esta imagen de la derecha, ¿no? Que es muy interesante porque lo que hace es desestructurar y volver a estructurar. Es muy posible que reconozcamos de una manera también clara cuál es la estructura que está planteada aquí. Hay una estructura de colores, de orden, de forma, de elementos estructurales, etcétera, ¿no? Pero se perdió completamente el contenido político, social, económico que hay, ¿no? A lo mejor acá hay un contenido estético, quizá. Hay un orden desde un punto de vista estético, que no es el mismo, claro, la estética cambia, pero aquí hay un análisis de constructivo importantísimo, claro. Incluso podríamos cuestionarnos lo que hay y lo que no hay. Ese es un elemento importantísimo. La deconstrucción también plantea los huecos, lo que no está dicho, lo que no está planteado. Es tan importante como lo que está dicho. A ver, bueno, sí, esta es la segunda imagen. Bueno, este cuadro seguramente lo conocen muchos, si no todos. Es un cuadro que se llama Las Meninas de Velázquez, quien es un pintor español, pues bueno, clásico, que representa pues de cierta manera a las princesas o a ciertos personajes de la burguesía, con incluso aquí hay unas acompañantes que son unos enanitos, al parecer, unas personas un poco deformes, sus proporciones son raras. Está el perrito aquí en el mismo cuadro, está las figuras estas eh, planteadas. Aquí está incluso, la imagen es muy oscura, me disculpo. Aquí está casi en el centro, a un ladito del centro de la composición, está Velázquez, el mismo Velázquez, pintando el cuadro, que es este cuadro gigante que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Aquí está el bastidor, aquí está el tripié y todo lo demás, y aquí está Velázquez pintando el cuadro, ¿sí? O sea, se pinta mismo Velázquez pintando el cuadro de estos personajes. O sea, él mismo está en este cuadro que es autorreferente, porque aquí atrás está el cuadro famoso que estamos viendo. O sea, lo que estamos viendo está aquí mismo pintado, pero desde el otro lado. Y entonces hay una serie de referencias súper interesantes. No se ha cuestionado, por ejemplo, esta imagen del centro aparecen, creo que son los reyes o algo así. Aparecen aquí en el centro. Pero no se sabe si es una ventana, es un espejo, qué está pasando. Posiblemente es un espejo y entonces en realidad se está reflejando lo que se está viendo, que es afuera del cuadro, que es en la posición en la que estamos nosotros, pero no somos nosotros, sino son los reyes los que están viendo el cuadro y aparecen aquí reflejados dentro de este espejo, ¿no? Hay un más allá, está por ahí al fondo, otros elementos, otras luces, etcétera. Y entonces hay una serie de referencias muy interesantes del cuadro, ¿no? Cosas que están en el cuadro, cosas que son el cuadro, cosas que están fuera del cuadro. Desde fuera del cuadro nos están viendo a nosotros, pero no estamos nosotros ahí, etcétera. Entonces es un juego ahí súper interesante, ¿no? De planteamiento, pues muy chistoso, ¿no? Y bueno, alguien se dio a la tarea justamente de desaparecer los elementos del cuadro. Borró digitalmente todos los personajes, incluso los vean, aquí ya no aparecen ni siquiera los reflejos, y lo único que aparece es el espacio arquitectónico como tal. Entonces,
Aquí de nuevo hay una desestructuración de los elementos que componen el contenido y una reestructuración de los elementos. Sin embargo, en esa reestructuración, algunos elementos se perdieron. Esto también es de construcción, ¿no? Están desestructurando los contenidos económicos, políticos, sociales, culturales que hay y reestructurando otros elementos, quitando en el proceso algunos otros, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si quitamos todos los elementos políticos, culturales, sociales, bueno, a lo mejor queda la pura habitación y la referencia del cuadro pintado, que es el mismo cuadro que está ahí, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, es un juego sobre un juego sobre un juego, digamos, ¿no? Bueno, acá otro de los elementos justamente deconstructivos, vean cómo en este cuadro el pintor o pintora, no sé de quién sea, justamente eliminó ciertos fragmentos, ¿no? Y en esa eliminación destaca otros. O sea, cuando los elementos deconstructivos, cuando se realiza el proceso de la deconstrucción, se eliminan elementos, también se limpian, se quitan estructuras, se quitan elementos de la misma estructura del lenguaje y se conservan algunos, ¿no? También puede ser que se pierdan en el camino algunos otros elementos del lenguaje. Por otro lado, a mí me parece súper interesante el trabajo de Martín Klima, quien propone muchas veces la ruptura, la destrucción completamente, ¿no? Pero en esa ruptura, en esa separación de elementos, lo que hace, por ejemplo, en estos elementos de figuras de porcelana chinas, él toma fotografías de alta velocidad, suelta estos elementos de porcelana desde 2 metros de altura, caen, y a la hora de que se están rompiendo, él toma la fotografía de alta velocidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues justamente la desestructuración de elementos del lenguaje. ¿Qué elementos del lenguaje hay aquí? Pues muchos, los que a ustedes se les ocurran respecto al tema de lo chino, ¿no? Lo chino, ustedes saben, ellos desarrollaron la porcelana, o sea, justamente el hecho de que sean unas figuras de porcelana chinas, pues tiene claramente la connotación de ser un elemento como en sí mismo importante, como parte del juego, digamos, de significados y de desestructuración del contenido, ¿no? Estábamos hablando de lo chino y entonces en lo chino, pues ellos inventaron la porcelana. Aquí hay, además, pues también esta noción contemporánea muy clara de la idea de lo chino como algo chafa, como algo que se rompe, como algo que falla, como algo que no es bueno, ¿no? Y cómo esta noción de la calidad de los elementos del arte chino, pues se han venido rompiendo, digámoslo así, ¿no? De una manera completamente literal. Entonces, bueno, aquí hay contenido político, social, económico, etcétera, que literalmente se rompe, se destruye, ¿no? Se reconforma de otra manera. Aquí unas fotografías de Nora Luther de una carta de un restaurante seguramente muy, muy nice. Y vean aquí, están todos los elementos, la arúgula, no sé qué, el arroz, el aceite de oliva, yo qué sé, que conforman una ensalada, ¿no? Y entonces nos explica de manera muy gráfica cuáles son los elementos que contiene esta ensalada, que claro, nosotros la comemos como ensalada, pero que en realidad está llena de elementos que están en este momento deconstruidos, ¿no? Aquí están todos los elementos que conforman la ensalada, sin embargo, desestructurados, ¿no? Estructurados de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a ver los elementos. Entonces, aquí hay un contenido, otra vez, contenido económico, político, social, cultural, etcétera, reestructurados, estructurados de una manera diferente, ¿no? Lo mismo que vemos en esta imagen, ¿no? Es una cosa, un platillo típico catalán que se llama pan tomaque, que es pan con tomate, que es en el cual, pues, aquí está, ¿no? Un aceite de oliva, el pan, una base de pan, al cual se le echa un chorrito de aceite de oliva, sobre eso se le talla un diente de ajo, al diente de ajo luego se le corta, se le talla también o se le corta un poquito de tomate encima y encima un poquito de jamón serrano, ¿no? Son los elementos del eh, del PAM Tomoque, pero aquí desplegados, digamos, ¿no? Desestructurados o estructurados de una manera diferente, que al final es esencialmente de construcción, ¿no?
Bueno, esta deconstrucción, como veíamos, pues adquiere muchas formas, puede verse desde muchos puntos de vista. La reestructuración del contenido al final es lo que nos interesa, ¿no? Y en esta reestructuración, pues justamente la crítica, poner en crisis, en cuestionamiento los elementos básicos del lenguaje. Vemos aquí claramente pues un planteamiento de Nandanguía, quien es un artista indio, una serie de pinturas que parecen errores de Internet, ¿no? Como estas imágenes mal bajadas de Internet que generan errores, él los utiliza desde un punto de vista intencionalmente pictóricos, ¿no? Los utiliza como elementos del mismo lenguaje, ¿eh? Nos trae a la contemporaneidad cuadros clásicos posiblemente de la India, desestructurados, reestructurados, vean cómo hasta el marco, ¿no? Está completamente deformado, en el cual, pues de nuevo nos trae a una crítica de los valores culturales, económicos, sociales, políticos, contemporáneos seguramente de la India, ¿no? Entonces, bueno, vean qué interesante, ¿no? Los planteamientos. Este armario, por ejemplo, que es interesantísimo, a mí me encanta, pareciera un error de Internet, ¿no? Pero en realidad está construido de tal manera para que parezca una imagen congelada, ¿no? A lo mejor un video de estos que pasan y se detienen y que queda como con estática, pero en realidad pues es que es un mueble que está construido de esa manera, ¿no? De esa manera tan compleja para parecer un elemento de error, ¿no? Que parece un elemento erróneo. Sin embargo, de nuevo, de esa manera se cuestiona, se pone en cuestionamiento el contenido cultural, político, social que implica los elementos del mobiliario, por ejemplo. Bueno, acá una silla que está hecha para cargar el cuerpo, ¿no? Planteada como si tuviera que descansar de repente, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? La reestructura de los elementos del lenguaje pone en crisis el conocimiento que tenemos de ello, ¿no? En este caso, un lápiz, ¿no? Completamente está pensado para sacarle punta, bueno, completamente sacado de punta, ¿no? Y todos los elementos estructurados de esto, ¿no? Una zanahoria también, ¿no? Con todos sus elementos. Otra vez, a la hora de que nosotros analizamos lingüísticamente cuáles son los elementos del lenguaje, podemos eliminar elementos. Vean, aquí, esta pieza artística se llama Habitan 69 ciudades perdidas, en el cual es una hoja de La Jornada, del periódico La Jornada, en el que se tachan algunos elementos y con lo que queda se construye una narración, ¿no? Entonces hay pues una reestructuración del lenguaje, claramente, ¿no? Un periódico, una portada de periódico o un periódico como tal, pues tiene un lenguaje, hay un contenido editorial, gráfico, de diseño, de estructura, de orden, de la información, etcétera, y cómo a la hora de desestructurar, de eliminar elementos, pues también destacamos ciertos elementos. Todo esto son formas de utilizar la deconstrucción, acá claramente, ¿no? Una serie de casas, completamente de estas periféricas, hechas de desechos a veces, etcétera, pues desestructuradas y reestructuradas para plantear una crítica como tal, ¿no? Vean qué interesante, ¿no? Y aplicado ya no al lenguaje arquitectónico, bueno, todo esto que vimos al final es puramente arquitectónico a partir de ¿no? Vean cómo se puede aplicar al lenguaje arquitectónico, a la fotografía de arquitectura, pero incluso al lenguaje puramente arquitectónico, ¿no? A los planos arquitectónicos, no sé, pues tenemos un lenguaje nosotros muy, muy, muy propio, ¿no? Claramente esto es urbano, ¿no? El lenguaje urbano, el lenguaje de la arquitectura. Recuerden que la arquitectura también tiene un lenguaje especializado propio, pasado a través de los filtros de la deconstrucción. Entonces, esto es claramente lo que ustedes, yo pretendo que hagan, ¿no? Analizar los elementos del lenguaje de la arquitectura, pues hay muchos, ¿no? Plano de instalaciones, el Neufert, etcétera. Todos estos elementos del lenguaje que nosotros utilizamos para expresar
nuestro conocimiento de la arquitectura, reestructurados, desestructurados, planteando una crítica al conocimiento político, económico, social que incluye la arquitectura, ¿no? Aquí vean qué interesante, ¿no? Todos los elementos de las manzanas planteados en este mapa, pues están completamente desestructurados y se ordenan quizá de menor a mayor, ¿no? Con ciertas características, ciertas intenciones. A ver, no recuerdo qué es esto. Ah, bueno. No, olvídenlo, vamos a pasar. Bueno, esta es la aplicación de estos ejemplos, un ejemplo de esto que estamos viendo, a la presentación de un compañero de ustedes hace algunos años, quien utilizó en un concurso de arquitectura justamente estos criterios para plantear un estudio, digamos, a nivel de lenguaje arquitectónico. Como no podía ir a... esto está en Porto, en Portugal. No podía ir a Porto, pues, a ver el lugar. Pues, bueno, lo que hizo fue un análisis deconstructivo de los elementos del lenguaje que aparecían en la información que les habían dado respecto al concurso, ¿no? Entonces, bueno, estas son las fotos. Esta es la foto original que aparecen dentro del concurso y él comienza a hacer justamente un análisis del lenguaje de los elementos que encuentra aquí, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, todas las cubiertas, ¿no? ¿Qué características tienen las cubiertas? ¿Por qué están planteadas con estas formas diferentes? ¿No? ¿Qué geometrías tienen? ¿Cómo están planteadas? Vean cómo no tienen un orden así, sino unas van para un lado y otras para el otro, etcétera. Tienen ciertos colores, etcétera. Entonces, esto le ayuda a él, pues, de cierta manera, a destacar qué elementos del lenguaje están ahí. Vean los vanos, ¿no? Claramente vanos va con B de vaca y no con B de burro, como él le puso, pero bueno. Vean cómo él está así, aquí analizando, pues, finalmente estos elementos del lenguaje. Aquí los vanos, ¿no? Como la mayoría son verticales, vean cómo podemos reconocer incluso los distintos trazos, ¿no? De los elementos. Está como muy estudiado, muy aplicado, ciertamente, de cierta manera, pues, estos elementos del lenguaje. Vean, aquí este skyline, ¿no? Estos remates de la ciudad a través de estudiar, pues, el perímetro de su geometría, por ejemplo, ¿no? Unas paletas de colores, ¿no? De todos los elementos que constituyen estas fotografías, les digo que él utilizó y que incluso mandó, pues, como parte del análisis del concurso que él presentó.